Feria del Libro, ¿sí? Estamos en el pabellón 3 de Universidades, piso 2, stand 110, está el stand de Uniminuto y ahí nuestra cabina de radio. Además, sí, invitados. Pues nos trasladamos a Argentina porque conocimos que a Humberto de la Calle le encanta el tango, ¿sí? ¿Qué tema musical es este, doctor de la Calle? No, pues esta es la introducción de la comparsita, pero realmente es la que le falta la música. Hay versiones que van más directamente a la melodía. A la melodía, sí. El fenómeno del tango en el viejo Caldas y Antioquia es difícil de explicar, es raro. Algunos piensan que quedó fijada esa clase de música por la muerte de Gardel en Medellín. Pero no solo eso, sino lo que siguió. Hay un libro muy interesante de Fernando Cruz Cromfli. Muere Gardel y era necesario trasladar el féretro para el famoso entierro en la Chacarita en Buenos Aires. Pero el entierro ocurre meses después, porque el féretro iba por tierra hacia Buenaventura. Y entonces pasó por todas las poblaciones del viejo Caldas. Y por las noches, pues quienes lo llevaban tenían que descansar. Entonces ese féretro iba de pueblo en pueblo. De pueblo en pueblo, y ahí se armaban unos carnavales que duraban hasta 2 o 3 días. Con el cuerpo de Gardel. El cuerpo de Gardel. Qué y cuando llegó el féretro a Buenaventura, el barco ya se había ido. Entonces tuvieron que despacharlo a Nueva York y de Nueva York a Buenos Aires. Entonces yo no sé si fue ese periplo el que fijó en el alma de Antioquia y el viejo Caldas esa persistencia del tango. En Manzanares, usted es de Manzanares, ¿cierto? Yo soy de Manzanares, sí. ¿Usted cuánto tiempo vivió en Manzanares? No, muy poco. Nosotros fuimos expulsados por la violencia. Eso lo sé por mis padres, porque yo no tenía uso de razón. Bueno, todavía no sé si he adquirido el uso de razón. A veces uno hasta lo duda. No, yo viví pues menos de un año y bueno, yo vine a conocer a Manzanares ya adulto. Realmente mi vida transcurre en Manizales, ¿no? En Manizales, pero Manzanares es un pueblo tanguero también. No, todo el viejo Caldas, es que... Sí, el viejo Caldas. Manizales también. Sí, Manizales también. Claro. Doctor de la Calle, ¿qué tiene que ver el tango con el nadaísmo? No, en mi caso lo que confluyeron fueron 2 elementos. Dijéramos, ese ambiente que no es solo la música, ¿no?, sino un cierto toque de bohemia, ¿no? Cuando aparece el nadaísmo, yo vivía en Manizales, como lo acabo de decir, que era prácticamente un convento. Era quizás la sociedad más conservadora del país. Y entonces allí yo actúo como monaguillo del nadaísmo. Realmente los jefes me llevaban distancia en edad y distancia intelectual. Yo era simplemente un difusor de esas ideas. Casi me expulsan del colegio, entre otras cosas, en 5º de bachillerato. Pero no, en mi caso son 2 fenómenos concurrentes. Pero en general no, porque realmente el nadaísmo y el tango no eran mundos paralelos. Yo creo que el nadaísmo comenzó más primero como una expresión artística, literaria, poética, destrucción de mitos. Y al final Gonzalo Arango tuvo ciertas actitudes de carácter político, pero en general era más romper la máscara de la sociedad pacata y hipócrita, ¿no? En la Feria del Libro, la semana pasada, J. Mario Arbeláez hizo la presentación de uno de sus libros y de uno de ellos, del nadaísmo, y presentaron toda una colección y lo mencionaron a usted como un colaborador de esos inicios del nadaísmo. Pero también el nadaísmo, como uno lo percibe, es un acto de rebeldía, es una expresión, digamos, que podría calificarse de criolla frente al hipismo en Estados Unidos. Eso, más todo lo que ha sido su vida pública, la renuncia cuando el proceso 8000, toda una vida pública en la que prácticamente, voy a decir prácticamente para no llegar al 100%, no hay ninguna referencia de corrupción de su parte, y esa liberalidad que usted tiene lo ubica un poco por fuera del liberalismo tradicional, diría yo. Y eso me remonta a la pregunta que hacía hace un momento Óscar Useche sobre las nuevas posibilidades políticas. Cuando usted llegue a la presidencia, si la votación alcanza, ¿cómo aplicará esa nueva mirada liberal a su gobierno, doctor de la Calle? Sí, el punto de partida me parece que es correcto. En efecto, el núcleo de la expresión nadaísta era la rebeldía, digamos, era la destrucción de estructuras míticas de la sociedad, y se nutría
del hipismo en efecto, pero un paso anterior me parece que la influencia del existencialismo francés fue muy grande. Incluso mis primeras lecturas eran Camus, Sartre, alrededor ese peso del absurdo y la hipótesis de la guerra nuclear destructora de la humanidad. Y ahí empieza a desprenderse toda esa idea de rebelión que en efecto coincide con el movimiento hippie en Estados Unidos. Lo que a mí me queda del nadaísmo sigue siendo el deseo de quitar los mitos, de ir a la realidad, también con una visión escéptica, porque a veces la gente se cubre de un cierto idealismo que realmente no logra aterrizar. Me parece que en todos los actos de mi vida yo siempre mantengo una cierta distancia y algunas gotas de pesimismo. Yo a veces digo que el pesimismo es una muy buena fórmula, porque uno es como una especie de anticuerpo, una vacuna contra la frustración, de tal manera que hay que entender las bondades y miserias de la naturaleza humana, y eso evita que siempre caiga uno en esa grandilocuencia de decir yo dicto esta ley y arreglo tal problema. No, por debajo siempre están las debilidades del hombre, pero también su posibilidad de enriquecimiento, ¿no? Doctor de la Calle, para seguir en esta onda más de lo personal, de sus vivencias, usted mencionaba ahorita su niñez. ¿Extraña algo de su niñez? Pues hay un punto de quiebre. Yo vivía en un barrio que se llama Campo Hermoso en Manizales. Era un barrio del Instituto de Crédito Territorial. Ya conté, mi familia fue desplazada, mi padre pues era un modesto empleado, mi madre fue educadora toda su vida. En ese momento éramos como una especie de comunidad en ese barrio. Prácticamente vivíamos en la calle, con absoluta tranquilidad. Ese barrio era el último barrio de Manizales y lo que seguía eran unas mangas eternas donde jugábamos realmente sin ningún temor. El punto de quiebre es hacia los 7 años. Mi hermano mayor que yo me dijo, vamos a conocer el mar, porque no lo conocíamos, porque se había inaugurado el ferrocarril del Magdalena y tocaba ir a La Dorada para tomar el ferrocarril allí. Entonces, en el paso por el páramo de Letras, mi hermano me dice, hermanito, métase la plata en las medias porque por aquí hay mucha violencia. Entonces imagínense, primero la gran ingenuidad pues de mi hermano, pero imagínense en un niño de 7 años ese golpe que era como una cachetada, y a partir de allí nunca tuvimos ya paz en Colombia, era permanentemente todo el asedio de la violencia. Entonces dijéramos, esa vida cuasi colectiva de la patota, el parche o como lo queramos llamar de mi niñez, claro que sí es una evocación nostálgica, ¿no? Sí, en esa parte de la niñez y también de la adolescencia, el colegio. ¿Cómo fue su vida escolar? ¿Qué pasó allá? ¿Y en qué colegio se estuvo? Sí, lo primero, incluso complemento la idea anterior. Fíjese que en general la vida de un niño hoy es de un colegio transportado en un vehículo a su casa, que en general puede ser un apartamento, con unos porteros armados, con concertinas en los muros para que se aleje el resto de la humanidad. Es una situación y además sin posibilidad de salir del apartamento porque los padres no lo dejan. Entonces terminan los jueguitos electrónicos. Es realmente un cambio de vida. Bueno, yo estuve toda mi primaria y bachillerato en el colegio de Nuestra Señora, que era un colegio de la arquidiócesis de Manizales, pero regentado por sacerdotes no de comunidad. ¿Cómo se llaman? Diocesanos. Sí, bueno. Un colegio de altísima calidad, yo tengo que agradecer eso. Ejemplo, mi profesor de filosofía era el padre Raúl Aristizábal, que posgraduado en filosofía en el Vaticano. Nosotros leíamos la filosofía en los textos originales, no en textos que reproducían las ideas. Íbamos a la fuente, a Santo Tomás, allí en una filosofía, claro, netamente tomista e impregnada por la religión, sin duda, por la naturaleza del colegio, pues sí teníamos unos niveles de excelencia. Yo siempre fui más bien un alumno aconductado, era pues de los buenos de la clase. Nerd. Sí, en ocasiones sacaba las mejores notas y lo mismo se pasó después en la universidad. Yo llegué a la universidad con una bequita, cosa que no olvido, del gobierno, por eso yo en mi programa sí hay que recuperar el tema de las becas. Y había además un premio para el que tuviera mejores notas, que era que le regalaban la matrícula para el año siguiente.
Y de los 5 años de Derecho en 4 yo obtuve esa matrícula de honor. Yo le trabajaba al asunto, tenía disciplina. Sí. ¿En qué universidad? En la Universidad de Caldas. Universidad pública. Universidad pública de provincia, estudiante de Derecho, sí. Y tampoco olvido esa época. Claro, doctor de la Calle, pero ahí en ese mismo momento en que usted ya empieza a vivir pues, su juventud universitaria, dicen que usted también era taurino y ahorita es antitaurino. ¿Cómo se da ese proceso? Sí, es muy buen punto. Claro, era taurino entre otras cosas por Manizales. La tradición de los Manizales. Las primeras ferias en Colombia fueron las ferias de Manizales, que eran calcadas de la feria de Sevilla. Y entonces obviamente pues los toros eran la columna vertebral de las ferias. Y yo me vi todas las corridas que había que ver, ¿no? Con enanitos toreros y todo. Con todo, enanitos toreros, y siempre acompañado de manzanilla en una bota, triple Z. Y ese olor a boñiga en las calles. Pero entonces, con el paso del tiempo, yo fui tomando distancia de eso. Pues primero porque empieza uno a ganar también la cultura de la protección del ambiente y del fenómeno de los animales ya no como cosas. El Código Civil decía que los animales eran cosas, luego ya decimos que son seres sintientes. Y ahí empiezo a tomar distancia de ese espectáculo que realmente ahora me parece nocivo, macabro, con un mensaje de agresividad que yo creo que no es conveniente. Los defensores dicen que es una tradición. Y sí, es una tradición, pero ese argumento me parece absolutamente sofístico, porque si esa fuera la forma de medir el comportamiento humano, pues no habría progreso. Justamente parte del progreso es separarse de las tradiciones. Yo siempre pongo un ejemplo, lo que pasa es que es un tanto agresivo, y pido perdón a ustedes y a los oyentes, pero ¿qué más tradición que la ablación del clítoris en algunos lugares de África? Sí, entonces, si uno tiene que defender eso, porque es una tradición, francamente, yo creo que ese argumento no carece de sentido. Sí, sí. Yo quiero consultarle, doctor de la Calle, usted, listo, pasamos a otro momento, el momento ya de la vida adulta, usted ya sale de la universidad. ¿Qué pasa y cómo empieza usted a construir su proyecto de vida? Le pregunto eso también en virtud del tema político, y qué pena que entre otra vez allí, pero es que la vida política en Caldas es muy activa también, y allí hemos tenido personas como el senador Víctor Renan Barco, entre otros, que pues han movido la política de los municipios del departamento. Y ¿cómo llegó usted entonces al tema? Bueno, entonces entro en la universidad, en el colegio ya tenía un periódico, era el periódico que se llamaba Juventud, era realmente de los jóvenes, pero yo fui director del mismo, y luego entro a la universidad. Con un amigo fundamos otro periódico que se llamaba Época. Época, Fuego en la Idea, era el nombre, con una orientación liberal dentro de una posición rebelde al interior del liberalismo. O sea, siempre, dijéramos, dentro de las estructuras del Partido Liberal. Allí hacemos política en la universidad. Viene lo que se llamaba el Frente de Juventudes Liberales, y yo hacía activismo allí. Cuando empezamos a irrumpir ya en cargos de representación, viene este fenómeno del clientelismo, el manzanillismo, como decíamos en esa época, y realmente quedamos totalmente por fuera del ejercicio político. Uno de los que contribuyó precisamente a esa cooptación manzanilla o clientelista de la política fue Víctor Renan Barco. Entonces la estructura del Partido Liberal se afinca en el ejercicio clientelista, y los jóvenes conmigo quedamos al otro lado de la barrera, y más bien comenzamos la crítica de lo que estaba ocurriendo allá en el Partido Liberal. Pero en la medida en que fuimos apartados de la política en términos de representación política, yo cambio mi camino y me dedico a mi profesión y a la academia. Yo fui profesor universitario pues 20 y pico de años, y solo he reingresado no tanto a la política electoral, sino a la vida pública. Está el tema de la registraduría, luego el Ministerio de Gobierno ante la Constituyente, en fin. Pero fíjense que yo no soy un político profesional, en el sentido de que mi vida la defina solo la actividad de captura de votos, sino alguien que ingresa a la vida pública, se retira, y he tenido, dijéramos, esas idas y venidas
siempre dentro de una línea coherente, pero no en el ejercicio pues de la manzanilla, el clientelismo, las hojas de vida, los contratos, no, nada de eso. La mermelada. ¿No? La mermelada, como las llamamos hoy. Doctor de la Calle, para ir cerrando este diálogo que nos ofrece a través de Uniminuto Radio, muchos de nuestros oyentes y seguidores por Facebook Live, por nuestro Twitter, @Uniminuto Radio, coinciden en una frase, la estaba leyendo, que muchos quisieran votar por usted, pero muchos dicen, quiero votar por el doctor de la Calle, pero no va a ganar. ¿Qué decirles a esos? Claro, sí, eso lo estoy viendo mucho en las redes. No, él de la Calle es el mejor, pero como no va a ganar, no hay que votar por él. No, pues eso es realmente un sofisma, porque precisamente si soy el mejor y votan por mí, gano. Eso tiene en sí mismo la contradicción absoluta. Doctor, en ese mismo sentido, ya la campaña se ha polarizado, hasta este momento está polarizada. Parece ser que al uribismo le conviene mucho tener un contradictor que está en el otro extremo. No se pudo consolidar un centro. En algún momento el profesor Mocus, que está con la campaña de Fajardo, le dijo a Sergio Fajardo, Fajardo, en algún momento tendremos que aliarnos. De rodillas se lo pidió. Con Sí, Petro, claro. ¿no? Y tendremos que aliarnos con Petro en algún momento. ¿Sí? Esa es la realidad a la que nos abocamos para la segunda web. No, yo no quisiera dar ese paso aún porque todavía es bastante especulativo. Siempre tenemos 30 días de campaña. No, yo quiero seguir en esta tarea. Lamentablemente, antes del 27 de mayo parece difícil ya hacer movimiento. Bueno, en mi caso no es difícil, sino imposible, porque el Consejo Electoral lo que sostuvo fue que yo estaba condenado a ir a la primera vuelta porque no podía hacer alianzas antes, sin el pago ese famoso pues de los costos de la consulta interna. Pero lo que sí es cierto es que todavía hay capítulos por descifrar y pronunciar en este ejercicio político en el cual todavía yo creo que hay incógnitas, ¿no? Hay que seguir defendiendo las causas, me parece que es lo importante. Y luchar contra el sofismo. Exactamente. Muy bien, son las 10:24. Doctor de la Calle, una canción con la que podamos despedir este momento que ha compartido con nosotros y que se Que la tenga en su Spotify, que nos informan que tiene, que está muy actualizado. A ver, busquemos Que una... no vayan a ser felices los cuatro, ¿no? Reggaetón y eso que tal. No, pongamos una... ¿Qué tal si ponemos una cosita cubana? Algún son cubano. O, por ejemplo, hay algo que me gusta muy... Pongamos La Diosa Coronada de Carlos Vives. Eso, para ponerle algo de alegría. Sin pola, porque es muy temprano. Sin pola. Pero en la vida universitaria la pola aplica desde muy temprano. Aquí en la esquina nomás. Ya empezaron a gritarle que si les apestaba una pola aquí en la esquina. Sí. Yo no me quisiera ir abusando de la mesa. Y del tiempo. Y del tiempo. Muy breve, doctor de la Calle. El tema del cambio climático. La gente parece que no entendiera que esto es serio y que no es un juego. Pequeño y que tema. realmente para nosotros los colombianos, para esta zona del planeta, va a ser bastante difícil. Es absolutamente serio y por fortuna cada vez hay más conciencia. Mitigar el cambio climático hoy valdría entre el 2 al 3% del Producto Interno Bruto Mundial. Si no hacemos nada, en el 2030 cuesta el 20% del Producto Interno Bruto Mundial solo como una primera aproximación. Y en el 2050 habrá desaparecido el 25% de la biomasa. Luego, realmente es en serio y es urgente. Sí. El 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Muy bien, gracias doctor Humberto de la Calle. Bueno, les agradezco muchísimo. Muy amables. Muchos Ahora, éxitos. a los estudiantes, vamos a estar por aquí caminando un ratico y luego podemos saludarnos allí. Bueno, son las 10:25. Queda